Muy buenas y bienvenido a este vídeo donde voy a explicar a cómo saber y cómo calcular tus zonas de entrenamiento por frecuencia cardíaca para entrenar corriendo. Y lo primero de todo, hay diferentes variables para controlar la intensidad de entrenamiento. ¿Por qué tienes que controlar la intensidad de entrenamiento? Bueno, pues porque deberías saber exactamente cada día a qué ritmo tienes que ir, en qué zona de entrenamiento tienes que correr para conseguir mejorar lo que quieres mejorar con ese entrenamiento. No es salir a correr y a cualquier ritmo mejora, no, es corriendo exactamente a un ritmo determinado vas a mejorar unas capacidades que corriendo a otro ritmo no vas a mejorar y al revés. Así que es súper importante calcular tus zonas de entrenamiento y hay diferentes variables para controlar esta intensidad de entrenamiento en cada zona de entrenamiento, como cual tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos el ritmo, tenemos la potencia. Todas estas tres variables son las principales que se suelen utilizar. Unas tienen unas ventajas y otras tienen unas desventajas, pero en este vídeo me voy a centrar en la frecuencia cardíaca. Por una parte, la frecuencia cardíaca tiene unas desventajas y es que es variable según qué cosas pueden ir sucediendo. Por ejemplo, varía en base a la temperatura. Con temperaturas más altas, cuando hace calor, nuestra frecuencia cardíaca a una misma intensidad o un mismo ritmo corriendo es más alta. En cambio, en invierno, cuando las temperaturas bajan, nuestra frecuencia cardíaca a esa intensidad disminuye. También, por ejemplo, hoy imagínate que has discutido con tu pareja, estás nervioso, por lo tanto, cuando llegues al entrenamiento, tu frecuencia cardíaca es normal que esté más alta que otros días, o si has estado muy estresado ese día en el trabajo, igual, o no has descansado correctamente por la noche, tu frecuencia cardíaca a una intensidad también más alta que un día en el que estás descansado. Entonces tiene esta desventaja que puede variar en base a diferentes factores, pero el problema es que no siempre podemos basarnos en el ritmo para entrenar. ¿Por qué? ¿Tú eres un corredor de asfalto? Perfecto, si casi siempre entrenas en llano, no hay ningún problema en que bases tus entrenamientos controlando la intensidad en base al ritmo, porque como es una superficie constante, no hay ningún problema. En cambio, un corredor de montaña no es lo mismo ir a 400 en llano que a 400 en subida que a 400 en bajada. Cansa muchísimo más ir a 4.0 en subida y cansa muchísimo menos ir a 4.00 en bajada. En cambio, ir a 150 pulsaciones es lo mismo en llano que en subida que en bajada. Por lo tanto, si eres un corredor de montaña, los días que entrenes por montaña o si corres por asfalto, pero por terrenos ondulados, no vas a poder guiarte por el ritmo para controlar tu intensidad. Deberías de utilizar la frecuencia cardíaca como método de control de la intensidad de tus entrenamientos. Así que en este vídeo te voy a explicar a cómo calcular tus zonas de entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca. Pero antes, si vas aquí abajo a la descripción de este vídeo encontrarás un enlace en el que te he dejado un regalo. Puedes descargar de forma totalmente gratuita mi ebook, las 5 claves del entrenamiento en running y trail running, donde te enseño las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza, lesiones y técnica de carrera en corredores. Ahora bien, ¿cómo calculamos las zonas de entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca? Bueno, seguro que has oído de una fórmula muy tradicional, muy común, que es eso de, bueno, coges 220, le restas tu edad y te da tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, si tienes 40 años, 220 menos 40, tu frecuencia cardíaca máxima es de 180. Bueno, esta fórmula es totalmente falsa. ¿Por qué? Porque cada persona es totalmente diferente. Van a haber personas que con 20 años tengan una pulsación máxima de 175 y van a haber personas con 50 años que sean capaces de llegar a 195 pulsaciones por minuto. Igual que van a haber personas que sean capaces de llegar a más de 200 pulsaciones por minuto. Así que esta fórmula de la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. No la utilices porque no te va a servir para nada. ¿Qué deberías hacer? Bueno, pues lo más fácil sería que realices un test máximo de 5 minutos. Vas a correr 5 minutos a tope, todo lo rápido que puedas. Y la frecuencia cardíaca máxima que saques en esos 5 minutos a tope, oye, es muy importante que lo des todo.
de esos 5 minutos tienes que salir a tope y sobre todo ese último minuto dar todo lo que tengas. Tienes que llegar muerto a esos 5 minutos. Y la frecuencia cardíaca máxima de esos 5 minutos a tope es tu frecuencia cardíaca máxima real, no 220 menos la edad. Esa es la real para ti y solo para ti. Ahora, con esta pulsación máxima sería suficiente, pero también te recomiendo que realices otro test. O si has realizado últimamente una carrera de 10 kilómetros, también te puede valer. Si no lo has hecho, realiza un test de 10 kilómetros lo más rápido que puedas y la frecuencia media de esos 10 kilómetros es tu frecuencia cardíaca al umbral anaeróbico, que como ahora te voy a explicar también es un dato interesante para sacar tus zonas de entrenamiento. Como resumen, lo más importante es que realices el test de 5 minutos a tope y que durante el último minuto lo des todo lo que te quede para sacar tu frecuencia cardíaca máxima. Y luego, si lo quieres complementar con el test de 10 kilómetros, perfecto, mucho mejor. Pero como mínimo tienes que tener ese test de 5 minutos, ¿vale? No vale solo el de 10 kilómetros. Si solo tienes una carrera de 10 kilómetros, no vale. Tienes que hacer el test de 5 minutos sí o sí. Una vez ya tenemos el dato de los 5 minutos a tope o también el de 10 kilómetros, vamos a empezar a calcular las zonas de entrenamiento. Con el test de 5 minutos hemos calculado nuestra frecuencia cardíaca máxima. Pues en base a diferentes porcentajes de esa frecuencia cardíaca máxima, imagínate que es 190, vamos a sacar las pulsaciones a las demás zonas de entrenamiento. Yo me voy a basar en 5 zonas de entrenamiento. Zona recuperación, zona endurance, que es por debajo del umbral aeróbico, zona tempo, que es entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, zona de umbral anaeróbico y zona de consumo máximo de oxígeno, ¿vale? 5 zonas. Para la primera zona, ¿vale? Zona de recuperación, multiplicaremos 0,65 por esa pulsación máxima que te ha salido. Imagínate que es 190, pues 0,65 por 190 te va a dar las pulsaciones en la zona de recuperación. Zona endurance, vamos a multiplicar nuestra pulsación máxima por 0,7, que va a ser el límite inferior de esa zona de entrenamiento, y por 0,75, que va a ser la zona más alta. Entonces te va a dar un rango de pulsaciones. Imagínate que te da entre 140 y 150. Pues ese rango de pulsaciones entre 150 y 140 es tu rango de pulsaciones en la zona endurance. Zona tempo. Vas a multiplicar esa frecuencia cardíaca máxima por su límite inferior 0,8 y su límite superior 0,85, y ese rango de pulsaciones va a ser tus pulsaciones en zona tempo. Luego tenemos la zona de umbral anaeróbico, en la que vas a multiplicar esa pulsación máxima por 0,95. La pulsación que te dé es unas poquitas por encima y unas poquitas por abajo, más o menos son las pulsaciones cuando trabajes en zona de umbral anaeróbico. Y por último tenemos el consumo máximo de oxígeno. Ahí, en todo tipo de trabajos donde estés entrenando tu consumo máximo de oxígeno, que son series, ahí siempre vas a llegar a pulsaciones máximas. Entonces no te vas a guiar por las pulsaciones, además de que no te sirve. ¿Por qué? Porque imagínate que ahora te pones a correr a 3:20, ¿vale? Imagínate que tu velocidad aeróbica máxima es 3:20. Yo salgo la primera serie a 3:20 y mis pulsaciones empiezan ya, si mi pulsación es máxima, empieza ya a 190, o vas poco a poco subiendo hasta 190. Imagínate que la serie dura 1 minuto. Tenemos claro que en 1 minuto no le da tiempo ni llegar a 190, igual se queda en 175. Luego durante la recuperación baja. Empiezo la siguiente serie y la termino un poquito más alto. 179. Me baja un poquito, empiezo la siguiente serie, vuelvo a subir un poquito más alto. Llego ahí a 185. Y ya en las últimas llego a 190, esas pulsaciones máximas. Entonces, en entrenamientos de series, ojo, tener cuidado en no controlar la intensidad por las pulsaciones. Ojo, en series a consumo máximo de oxígeno. Si haces series largas o fartleks a umbral anaeróbico, sí que te puedes guiar por las pulsaciones. Pero en series a consumo máximo de oxígeno, por esta razón, no te vale, porque al momento no te pones ya esas pulsaciones. Entonces tú terminas la primera serie y miras, hostia, 175 pulsaciones.
voy lento. No, no vas lento. El problema es que no le ha dado tiempo todavía a llegar a esas pulsaciones. Entonces, no vale para entrenamiento de series a consumo máximo de oxígeno. Y ahora, si tienes ambos test, el test de 5 minutos y el test de 10 kilómetros, también puedes calcular tus zonas de entrenamiento de una forma más exacta a tener dos datos. Para entrenamientos a consumo máximo de oxígeno, ya sabes que vas a tener que llegar en las últimas series a esas pulsaciones máximas que has conseguido en el test de 5 minutos. En cambio, para todas las demás zonas vas a utilizar el test de umbral anaeróbico. Para la zona umbral anaeróbico, ¿cuáles van a ser las pulsaciones? Bueno, pues van a ser las pulsaciones medias que te salieron en ese test de 10 kilómetros, ¿vale? Justo ese valor. Para la zona tempo vas a multiplicar las pulsaciones medias de ese test de 10 kilómetros por 0,94 y 0,84 para el límite inferior. Y ese rango de pulsaciones va a ser tus pulsaciones en tu zona tempo. Para zona endurance vas a multiplicar esas pulsaciones del test de 10 kilómetros por 0,82 y 0,68. Y por último, para la zona recovery vas a multiplicar esas pulsaciones medias por 0,65. Y con todo esto, ya sea solo con tus pulsaciones máximas del test de 5 minutos o con las del 5 y las de 10 kilómetros, tienes calculadas tus zonas de entrenamiento para esos entrenamientos donde vas por terreno irregular, subidas y bajadas, poder controlar la intensidad perfectamente. Y antes de terminar, aquí abajo también te dejo un enlace por si quieres que yo te ayude a preparar tus próximos objetivos. Tienes ahí el acceso a mi tienda online de planes de entrenamiento, donde encontrarás planes de entrenamiento para cualquier distancia y tanto para carreras de asfalto como carreras de trail. Todos los entrenamientos incluyen tanto la parte de correr como de fuerza, core y técnica de carrera con una progresión de fichas durante todas las semanas de entrenamiento de ese plan. Aquí abajo en el enlace lo tienes. Si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yep!